Bueno, pues buenos días. Bienvenidos todos a este webinar que se va a centrar en una de las herramientas de gestión de los servicios educativos más innovadoras que hasta ahora ha habido. Me llamo Sergio González, soy el coordinador de marketing sectorial de AENOR. AENOR es una de las entidades líderes a nivel mundial en servicios profesionales y en particular en servicios de evaluación de la conformidad. Evaluación de la conformidad de normas como la que va a ocupar parte de este webinar, en el que tengo el placer de colaborar o de participar con algunos de los compañeros más relevantes que trabajan conmigo en AENOR y con un experto especial que ahora voy a pasar a preguntarles. Quiero agradecer en especial a las sociedades de AENOR en Latinoamérica, AENOR Chile y AENOR Perú, su participación en este evento, y por supuesto quiero agradecer a todos ustedes la asistencia en España y en Latinoamérica, la asistencia a este webinar que vamos a comunicar a partir de ahora. ¿Por qué hemos hecho un webinar sobre ISO 21001? Bien, muchos de ustedes seguramente sabrán que existen multitud de normas en el mercado. Hay algunas que son de carácter transversal, como la muy conocida ISO 9000, sistemas de gestión de la calidad, que es válida y aplicable para cualquier tipo de organización. Hay otras tantas que son muy particulares, muy concretas, que se refieren a una actividad concreta, a un proceso concreto o a un producto determinado. Por fin, a nivel ISO, a nivel internacional, se decidió apostar por una norma que abordase la actividad educativa, que abordase la particularidad que tienen las organizaciones educativas y que de esa manera facilitase a estas mismas organizaciones su gestión. Esta norma es la ISO 21001 y de ella es de la que vamos a hablar. Ya se han empezado a conceder los primeros certificados a nivel mundial, ya existen certificados de AENOR en ISO 21000 en Italia, en España y muy próximamente en Chile y en otros países de Latinoamérica. Sobre esta norma vamos a hablar. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues con un grupo de relatores que es realmente de lujo, en mi opinión. Como decía, compañeros de AENOR, expertos en el tema y con un experto también de Chile. En primer lugar, vamos a contar como relator con César Flores Saja. César Flores es el responsable de desarrollos de productos de calidad en AENOR. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la calidad de servicio y ha realizado en este tiempo implantaciones, formación, auditorías, ha participado en proyectos que tienen que ver con la gestión de la calidad y de múltiples formatos de calidad, de procesos y de servicios, proyectos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, es un placer para mí presentarles a César Flores Saja, que está aquí presente. Buenas tardes. De la misma manera, contamos también con otro de los expertos en AENOR. De hecho, es el mayor experto en AENOR, en la norma ISO 20001, que es José Antonio Gómez Martínez. José Antonio es el director de coordinación técnica en AENOR y es el responsable técnico de varios de los ámbitos de certificación más relevantes en el mundo de la evaluación a día de hoy. ISO 9000, ISO 20000, por supuesto, producto sanitario, I+D+I, es decir, que es un experto transversal con una gran experiencia de muchos años. Tanta que, por ejemplo, participó como representante español en el comité ISO-TC 176, que para los que no conozcan este tipo de comités no es ni más ni menos que el responsable de poner en marcha la norma ISO 9001 del 2015, en la parte que a José Antonio le corresponde. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí. Gracias a ti, Sergio, por la presentación. Buenas tardes. Y contamos también con un relator de lujo. Como decíamos, nosotros, César, José Antonio y yo estamos acá en España. Tenemos en Chile a don Patricio Espinoza. Muchas gracias por estar aquí. Hago especial mención a Patricio, que es consultor de la empresa AGES, es MBA y magíster en filosofía, ingeniero y diplomado en educación, también con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en casi todos los países de Latinoamérica, en Chile, en Perú, Salvador, Cuba, Uruguay o Ecuador. Se dedica, y por eso está aquí, y si me permites, se dedica a la implementación, a la capacitación y a la auditoría de sistemas de gestión de organizaciones educativas, en particular con la ISO 29000, pero por lo que veo también es un experto en I+D+I, en la familia de normas 166.000 y 56.000. Por lo cual, un placer por tenerla aquí, Patricio. Gracias, Sergio. Buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros. Pues un placer. Y una vez presentados a los relatores, les quiero comentar algunas cosas de la gestión de este webinar. En primer lugar, en los formularios que nos han ido llegando
para inscribirse en el webinar, muchos de los asistentes ya nos han ido trasladando algunas preguntas. Pues bien, esas son las preguntas que vamos prioritariamente a utilizar en el webinar de hoy. Si tienen a bien de aportarnos alguna pregunta más en el chat de este webinar, estamos encantados de intentar, si el tiempo lo permite, contestarlo. Recordar que este webinar además va a estar disponible en el podcast de la aplicación de Aenor, aenoraturritmo.com. Bien, el planteamiento de este webinar no es que cada relator comente una ponencia o una presentación de PowerPoint con su experiencia. Vamos a intentar hacer un debate, una conversación que intente aportar las ideas básicas sobre ISO 21000. ¿Por qué es una herramienta de gestión razonable, recomendable y útil? ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo se implanta? ¿Es solo para universidades? ¿Es para cualquier centro de la actividad educativa? Bien, vamos a ello. Y me gustaría empezar esta conversación abierta, pues, por ejemplo, con José Antonio. José Antonio, me gustaría preguntarte ahora ya directamente para ir a entrar en el tema de ISO 21000, ¿qué aporta, en tu opinión, la norma ISO 21000 con respecto a estas otras normas y referenciales de certificación que hemos hablado y, en particular, en el sector educativo? Sí, Sergio. Bueno, pues yo creo que tiene elementos muy interesantes la norma ISO 21001 y que la hacen muy atractiva para todo el sector. En primer lugar, como tú decías, es un proyecto innovador en el sentido de que es una norma que por primera vez, entiendo, a un nivel internacional tiene un ámbito de aplicación tan extenso como el de 21001. Hasta ahora contaba el sector educativo con numerosos referenciales, estándares de calidad, etcétera, muchos de ellos a nivel nacional, otros, aunque fueran a nivel internacional, pero con un ámbito de aplicación limitado a determinados sectores educativos, como pueda ser la formación virtual o como pueda ser la formación no reglada, etcétera, ¿no? Entonces, por primera vez yo creo que tenemos una norma internacional con un ámbito de aplicación muy amplio, del que luego podemos hablar con mayor detalle, y con el respaldo de ISO. No olvidemos que pues al final es la principal organización internacional de normalización. Es impresionante la capacidad que tiene ISO de aunar expertos a nivel internacional en todo tipo de materias, ¿no? Y bueno, y los procesos de normalización rodados durante tanto tiempo y validados, yo creo que por millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, con esa premisa ya las expectativas son pues muy prometedoras para esta norma. Pero luego hay algún otro elemento que yo creo que hace a la norma muy potente. Precisamente esa participación de tantos expertos internacionales es la que yo creo que ha proporcionado pues hablando ya dentro del contenido de la norma, un capítulo 8, que en definitiva no deja de ser la aplicación de requisitos en el propio servicio educativo, ¿no? Ya cuando entramos en materia de lo que es la actividad educativa. Ese capítulo pues nos incorpora a la norma una descripción muy real de la actividad educativa. Hablaremos de recursos de aprendizaje, de programa educativo, hablaremos de métodos de evaluación, sumativa, formativa, un lenguaje que en definitiva entienden todos los profesionales del ámbito educativo y que por lo tanto les va a ayudar a entender los requisitos de la norma, ¿no? Cuestión que a veces con otras normas más genéricas pues se complica un poco. Y por último, yo destacaría también otro factor importante que hace a la norma pues especial, y es que aunque está basada en ISO 9001 y por lo tanto tiene una orientación muy clara de gestión de la calidad, incorpora algunos elementos de carácter social muy importantes, de responsabilidad social, de accesibilidad y de equidad, de conducta ética en el servicio educativo, protección de datos, etcétera. Tiene un componente social importante. Entonces, bueno, yo creo que son elementos que hacen que esta norma esté resultando tan atractiva para el sector y que además creemos que tiene un recorrido pues muy prometedor. Me quedo con varias ideas de lo que has comentado. La apuesta decidida por ISO, es decir, esto es una norma de carácter internacional. Me encanta esa orientación social que tiene y, por supuesto, su aplicabilidad.
directa al ámbito educativo, a las organizaciones educativas. Por lo tanto, ¿tendría sentido que de alguna manera en las políticas educativas gubernamentales de cualquiera de los países de las personas que están aquí presentes se apoyara el uso de la ISO 21000, José Antonio? Todo el sentido del mundo. Pensemos que, en primer lugar, el hecho de ser una norma ISO de sistema de gestión la incorpora a una estructura común que tienen todas las normas ISO y en la que, por ejemplo, pues pone en especial relieve el papel de las partes interesadas. Desde ese punto de vista, la administración o la autoridad educativa, el gobierno, el Ministerio de Educación en cualquier país es la principal, por así decirlo, la principal parte interesada de cualquier organización educativa, ¿no? En ese marco, por lo tanto, pues una organización, un centro que aplica ISO 21001 se está, digamos, autocomprometiendo a mantener pues una relación fluida con la administración educativa, a alinearse lógicamente a las políticas educativas. Es un marco perfecto para incorporar pues los estándares de calidad que pueda definir cada gobierno, cada autoridad. Y por lo tanto entiendo que, si me permites, que cada gobierno o cada autoridad se sentiría tranquilo en el caso de que esas organizaciones educativas cumplieran con ISO 21000. Claro, eso ayudaría mucho a alinear políticas educativas. Luego hay un factor también que no podemos olvidar y es que la educación no deja de ser uno de los principales parámetros, indicadores de desarrollo de cualquier sociedad. Lo sabemos, lo podemos incluso ver en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? En estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues si no me equivoco, tú eres experto en esto, creo que es el número 4 el que pide a la sociedad que garantice una educación, si no recuerdo mal, equitativa, inclusiva y de calidad, ¿verdad? Y precisamente para eso tenemos la 21000. Claro, entonces es una herramienta clave para los gobiernos y pues para potenciar ese eje de desarrollo social. José Antonio, si me permites otra pregunta antes de pasar a Patricio. ¿Condiciona la diferente legislación nacional, ahora que estamos hablando de países, de gobiernos, condiciona la implantación de la norma la legislación nacional que pueda haber en Chile, en Perú, en España? Sí, quizás la palabra condicionar es un poco, puede asustar un poco, ¿no? Desde luego es un input clave. Es un input clave y yo creo que todos podemos entenderlo así. También lo podemos ver desde otra perspectiva, es decir, que ISO 21001 lo que te ayuda es a garantizar el cumplimiento de la normativa que te aplique, ¿no? Y luego ahí dependerá también mucho de ese grado en el que pueda afectar la normativa, pues dependerá mucho de la actividad en concreto del sector educativo. Pues no es lo mismo una actividad reglada, de formación reglada, que no reglada. Pues la formación reglada, ya de momento tenemos pues unos programas y unos planes de estudio que están definidos y marcados por la autoridad educativa y a los que hay que, lógicamente, adaptarse, ¿no? Y luego, además, hay otros factores también que tienen una implicación en requisitos legales importantes. Decíamos antes que se incorporan cuestiones de accesibilidad, se incorporan también a la norma cuestiones de protección de datos y son ámbitos donde lo normal es que haya un desarrollo legislativo específico a nivel nacional. Eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el sistema de gestión basado en ISO 21001. Aprovecho tu mención a los sistemas nacionales o la aplicación de los sistemas nacionales a invitar a participar a Patricio preguntándole cómo se podría relacionar esta norma ISO 21001, de la que él también es experto, con los sistemas nacionales de acreditación universitaria. Patricio. Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, en Latinoamérica, en Perú en particular, en Uruguay, en Chile, existe lo que se llaman las acreditaciones de carreras profesionales de pregrado, posgrado o a nivel institucional. Esos sistemas ya tienen larga data de manera de lograr asegurar la calidad de la educación y también la sostenibilidad. ¿Qué es lo que viene a hacer ISO 21001? Lo dice dentro de la norma, es armonizar las distintas
reglamentaciones nacionales e internacionales. Las universidades en particular, que son las que más se acreditan. El fin de la acreditación, además, es obtener financiamiento tanto para los alumnos como para las universidades, por lo cual es un tema muy importante. ¿Qué es lo que hace ISO 21001? Empieza a recorrer cada uno de los criterios o estándares de estas acreditaciones y le da un sustento. En general, los criterios y estándares de acreditación son más bien estándares que son comparados con pares evaluadores. En cambio, ISO 21001 nos da requisitos objetivos con una autoría independiente y externa, una certificación, de manera que le da respaldo a esos criterios. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de admisión, readmisión, evaluación sumativa, estamos hablando de conceptos técnicos específicos de una organización educativa y que estas normas de acreditación, más bien estándares, también lo solicitan. Entonces uno puede presentarse ante la autoridad, en este caso son las comisiones nacionales de acreditación, con la certificación, con los requisitos auditados, y eso sirve como evidencia para que tengan la acreditación, que son generalmente acreditaciones por carrera, por programas educativos, también por el área de investigación, que es un tema muy importante. De hecho, aprovecho me viene muy bien, porque una de las cosas que quería preguntarte, además viendo, ¿no?, que en tu currículum también eres experto, es cómo se relaciona la ISO 21000 con la I+D+I en las universidades. Bien, es una muy buena pregunta, porque muchas veces nos ha tocado en capacitaciones que se suma gente de investigación. La gente de las universidades está muy ávida por implementar esta calidad educativa, pero lo ligan inmediatamente con la investigación. Entonces, ahí surge un detalle, porque esta va al proceso educativo, es decir, a lo que es el desarrollo y adquisición de competencias. En cambio, la investigación tiene una parte que es desarrollo y adquisición de competencias, pero también de la generación de activos intangibles, activos intelectuales, por lo cual se produce un doble camino ahí en implementaciones. ¿Cuál es la importancia entre ambas? Hay una relación muy fuerte. Primero, cuando hablamos de una universidad en particular, estamos hablando de formación de pregrado, investigación y vinculación con el entorno o el medio. Y la investigación nutre como producto educativo o como recurso de aprendizaje a la misma procesos de educación. Entonces, participa directamente tanto el estudiante en la adquisición, pero también se generan estos recursos de aprendizaje. En algunos casos hemos llegado a vincular ambos temas y ya hablamos derechamente de implementación conjunta de ISO 21001 con UNES 166.002 o la ISO 56002, que es el referente también de ISO. Así que va muy bien de la mano. Efectivamente. Espero, y además es una posibilidad muy buena. Pero quiero aprovechar tu comentario para resolver una duda ya de primera mano. Estamos hablando ya de universidades. Estamos hablando de sistemas nacionales de acreditación de universidades o la 21 con la I+D+I en universidades. Pero quería aprovechar y vuelvo a José Antonio, si te parece. ¿Se circunscribe ISO 21001 a las universidades o el marco es mayor? No, ni mucho menos. El ámbito de aplicación, como decíamos al principio del debate, es muy amplio. Es uno de los factores, digamos, muy novedosos de esta norma. Si vamos además es que lo podemos ver explícitamente en el apartado correspondiente de objeto y campo de aplicación de la norma, ¿no?, donde ya nos indica que todos estos requisitos, todos los requisitos de las organizaciones educativas que se recogen en ISO 21001 son aplicables a cualquier tipo de organización educativa, independientemente de los métodos de evaluación, de que sea un centro de educación primaria, secundaria, universitaria, profesional, de cualquier tipo, independientemente del tamaño, etcétera. Incluso, fijaros, por llevarlo a algo que originalmente sorprendió, ¿no? Incluso es aplicable a organizaciones educativas o organizaciones que trabajan en el desarrollo de la competencia de las personas y que pertenecen a una organización más grande cuyo objetivo principal no es la educación. Estamos hablando, por ejemplo, de departamentos de formación de las empresas, ¿no? Pues perfectamente, al fin y al cabo su actividad, estas áreas, la actividad que tienen es desarrollar competencias en las personas. Y de eso se trata, de eso habla esta norma. Es decir, que estamos hablando de formación reglada, no reglada, de centros de formación, de departamentos de formación, por supuesto de universidades, claro, de institutos, etcétera. La verdad es que el marco es amplio. Y
todos esos tipos de actividades educativas están muchas veces basadas en las personas que participan en la propia actividad. José Antonio, ¿cómo aborda la norma la importancia de las personas en estas organizaciones? Bueno, pues os podéis imaginar, si para cualquier prestación de servicio, digamos que el factor humano es clave, pues para el servicio educativo, pues casi lo podríamos categorizar como algo crítico, esencial, ¿no? Pocas actividades hay que requieran más claramente, pues, de implicación, de vocación, de habilidades de comunicación, en definitiva, habilidades personales y actitudes personales. Todos, si echamos la memoria hacia atrás, pues todos tenemos en el recuerdo profesores buenos, normales y profesores malos. Y podemos encontrar gran diferencia en el nivel de calidad de un profesor en el mismo centro educativo para impartir las mismas, prácticamente las mismas áreas, ¿no? Por lo tanto, el factor personal es clave. Y la norma lo contempla así. Yo una vez hice un ejercicio curioso de comprobar en cuántas ocasiones aparece el término personas en la norma, y no recuerdo el número de veces, pero podéis hacer la prueba cuando tengáis la norma delante en el monitor, y es apabullante. Aparecen requisitos específicos de todo tipo. Bueno, desde el momento en que ya al liderazgo de la alta dirección, del equipo directivo, le otorga como una de sus principales funciones el apoyar a las personas de la organización, ¿no? Pero además hay cuestiones también muy claras. Por ejemplo, cuando habla de recursos humanos del centro educativo, la norma expresamente dice: oye, ten en cuenta no solo a los profesores, ten en cuenta al personal administrativo, al personal de apoyo, al equipo directivo, por supuesto, pero incluso voluntarios, colaboradores externos que de alguna manera intervienen en el servicio, etcétera. Entonces el ámbito es muy importante. Desde el punto de vista de competencia, pues igual, se potencia mucho, se refuerza mucho la necesidad de proporcionar de manera continua la competencia, especialmente a los profesores, pero no solo a los profesores. Competencia incluso cuando hablamos de necesidades especiales del alumnado, pues la norma también te dice, si tienes necesidades especiales en tu alumnado, da competencia a tus colaboradores, a tus profesores, para intentar detectar esas necesidades especiales y poderlas atender como queremos. En fin, bueno, hay otro par de puntos muy importantes y que son novedosos, por ejemplo, respecto a ISO 9001, que es la norma en la que nos basamos. Se pide no solo proporcionar competencia al personal de la organización, sino evaluar también el desempeño de esa competencia, evaluar el desempeño del personal del centro educativo. Tienes que establecer algún método para esa evaluación y tienes también, fijaros, que realizar un seguimiento sobre la satisfacción del personal en tu centro. En definitiva, la implicación del personal es necesaria, por muy bien diseñado que tengas un sistema de gestión, por muy bien contemplados todos los requisitos del referencial que tienes delante. Si no cuentas desde el minuto cero con la implicación de todas las personas del centro educativo, no vas a poder aplicar ese sistema de gestión con éxito. Entonces esto es crucial, lo tenemos que tener en cuenta desde el primer momento en que nos ponemos delante de la norma. Y cuánto me alegro que además así sea, porque así se le da el valor necesario precisamente así es. A esas personas. Quería aprovechar que Patricio está aquí para trasladarle alguna de las otras preguntas que tenemos pendientes. Por ejemplo, lo mismo que hemos hablado con José Antonio, pero desde el punto de vista de Patricio, organizaciones educativas. Sí. La aplicación de la ISO 21001 para diferentes organizaciones educativas, en tu opinión. Sí, perfecto. No, gracias por la pregunta, porque me centré en las universidades y eso se debe a un sesgo que tenemos en Latinoamérica. Es que somos países en desarrollo, ¿no? Y los países en desarrollo apuestan fuertemente en la educación, especialmente la universitaria, porque es la fuente de generación de conocimiento y desarrollo económico. No obstante, efectivamente, la norma lo dice muy bien ahí, va desde inicial, lo que en estos países le llamamos primera infancia también,
en la cual además la norma nos presenta un anexo adicional respecto a requisitos de la primera infancia, ¿no? Luego tenemos también colegios, educación primaria, educación secundaria, universidad y también muy importante en algunos países en Latinoamérica es muy fuerte los centros de capacitación, los organismos de capacitación. Particularmente es muy interesante que en Chile además existe ya hace muchos años, quizás 15, 20 años, una norma chilena de organismos técnicos de capacitación. Entonces eso es muy interesante porque en Chile ha habido un desarrollo en educación para estos organismos técnicos de capacitación que dan capacitación a empresas y obtienen financiamiento, subsidio del Estado. Y surge esta norma ISO 21001 que de alguna forma pueden decir, bueno, ¿en cuál nos quedamos? Creo yo que definitivamente esta norma ISO 21001 sí habla de educación, no es una norma que adapta los conceptos de calidad de cliente a la educación, sino que habla directamente de educación. Y hay un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el foco de la educación es una persona. Por lo cual, el impacto que tenemos en una persona trasciende no solamente a su persona, sino a su entorno, su familia, a sus beneficiarios, y también trasciende por toda la vida. Por lo cual, es una norma muy moderna en la cual habla de los aspectos de responsabilidad social, o sea, hacerse cargo de los impactos que generemos en esta persona. Entonces, esa es una mirada que nosotros tratamos de infundir a las empresas, a las organizaciones, que no solamente es tema calidad, sino responsabilidad social. Y quiero retomar el concepto de la calidad educativa. Hablamos que en estos países que estamos en desarrollo hay una discusión muy fuerte respecto a lo que es calidad en la educación. Recordemos que la educación es tanto enseñanza como aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que ocurre internamente en la persona y la enseñanza es la que entrega el docente. Y como es la actividad de educación una actividad intencional, necesariamente es una actividad moral, es una actividad ética y por tanto es una actividad política. Por lo cual, educar también tiene que ver con las políticas públicas de desarrollo. Es por eso que la discusión respecto a qué es calidad en educación, ustedes han visto en las noticias, me imagino, que desde octubre de 2019 en Chile tenemos un movimiento social muy fuerte, en el cual uno de los pilares de la discusión es qué queremos en calidad en educación. Y es muy interesante porque en los protocolos nacionales no se define nunca lo que es calidad en educación. Se habla de cosas ambiguas como la excelencia, se habla un poco de la infraestructura, pero realmente, y del financiamiento, pero no estamos hablando de calidad en educación. Lo paradójico es que ISO 21001, y José Antonio me corrige si es así, tampoco hace una definición precisa de qué es lo que es calidad en educación, sin embargo define qué es lo que es competencia, ¿no? Qué es lo que es un proceso educativo, qué es un servicio educativo, qué es un producto educativo. Entonces, es lo que establece las bases para saber qué es la calidad. Claro, entonces para terminar, en ISO 21001, nosotros nos basamos en el desarrollo y adquisición de competencias, y eso es muy importante a partir de la aplicación de conocimiento, porque el conocimiento no sirve de nada si no lo aplicamos. O sea, necesitamos conocimiento que sea un procedimiento de aplicación, por eso son competencias. Por lo cual, ahí ya no está hablando qué es lo que es calidad en educación. Calidad en educación es lograr que las personas apliquen los conocimientos y habilidades de acuerdo a los resultados previstos. Y por otra parte, la norma nos habla de procesos, ¿no? Que es típico de las normas ISO en general. Entonces nos focalizamos en la persona del estudiante, en este desarrollo de adquisición de competencia, en sus beneficiarios, otros beneficiarios como la familia, a través de la gestión de los procesos, donde la ISO 21001 estandariza con las mejores prácticas mundiales cuáles son los procesos principales, incorporando también temas muy importantes hoy día, sobre todo con momentos de pandemia, la digitalización del mundo, ¿cierto? La identidad digital, en donde tenemos derechos de la protección y la privacidad de nuestros datos, y eso también lo aborda la norma, entre otras cosas que son maravillosas. De hecho, una curiosidad, me puedes seguramente ayudar con una curiosidad que tengo. Todos estamos viviendo una situación con la pandemia en la que mucha de la formación que hemos recibido tradicionalmente presencial se está transformando rápidamente hacia la formación virtual o formación online. ¿Cómo puede servir la ISO 21001 para mejorar la calidad de esa formación virtual? Bien, es muy interesante. Primero, las normas ISO nos ofrecen unos estándares con las mejores prácticas mundiales y debido a que tenemos esta estructura de alto nivel que es compatible entre todas las normas, podemos integrar fácilmente ISO 21001, por ejemplo, con ISO 22301 de continuidad de negocio. En el mundo, la educación presencial se ha visto interrumpida. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones? Montar rápidamente de emergencia protocolos, mecanismos, tecnología. La idea es que la norma podemos integrar estos requisitos
respecto al análisis de riesgo, ¿no? Respecto al análisis de amenazas naturales, por ejemplo, la pandemia, o aspectos también de las personas. Y por otra parte, tenemos una norma muy especial en AENOR, que ahí José Antonio también nos puede comentar un poquito más, la UNE 66181, que ya tiene sus años, pero ofrece algunos requisitos que son integrales totalmente en el requisito operativo de control de producción y los servicios educativos, que tiene que ver con las tecnologías que utilizamos, que tiene que ver con el trabajo del tutor o el docente. La metodología de un docente es totalmente distinta en virtual. Y finalmente los aspectos de entorno de la educación virtual. Así es que es integrable con la estructura de alto nivel. Nos sirve el 27001 para asegurar información, nos sirve ISO 56002 para los temas de I+D, nos sirve ISO 31000, gestión de riesgo, continuo de negocio. Es totalmente integrable con todas las otras normas. Claro, es que de hecho una de las partes buenas de ISO 21001 es que parte de la estructura de alto nivel, con lo cual es la estructura de alto nivel, para los que nos oigan y no estén al tanto, es una estructura común que utilizan muchas de las normas de sistemas de gestión. Por lo tanto, muchas de las que ha comentado Patricio, ISO 31000 o muchas otras, empezando por la propia ISO 9001, comparten esa estructura que les hace fácilmente integrales. No recuerdo si 66, 181 de formación virtual lo es, pero seguro que también facilita esa integración a estos efectos. Has mencionado, y es de obligatoria mención, yo creo, Patricio, la crisis de COVID-19, que me parece que todos de alguna manera, no solo por la parte del traslado de la formación presencial a la formación online, hemos vivido. ¿Cómo puede ayudar ISO 21001 en una época de crisis como esta, como la de la crisis del COVID-19? Bueno, hay una cosa bien específica que forma parte de todos los sistemas de gestión basados en normas ISO, ¿no? El análisis de riesgo y oportunidades. Hoy día debemos considerar desde el análisis de contexto, nuestro entorno social, el tema de la pandemia y otras incertidumbres. Eso lo bajamos en la política educativa y posteriormente el análisis de riesgo, tanto en los procesos como en el cumplimiento de los objetivos, donde uno de los grandes riesgos son los riesgos, por supuesto, de contagio y otras realidades que estamos viviendo hoy, que posteriormente se incorporan en los procesos. Por ejemplo, hoy día, si yo no puedo hacer una clase presencial, ¿cuáles son los sistemas alternativos? ¿Cuáles son las fuentes de riesgo? ¿Cuáles son los posibles controles? Tenemos otro riesgo que sucede hoy día, que podríamos llamarle un riesgo residual de la incorporación de la tecnología. ¿Qué pasa si se me cae el internet? Si no tengo suministro eléctrico, si la tecnología falla, o si mi alumno no puede acceder. Entonces ahí la ISO 21001 nos recuerda gestión de riesgos y oportunidades, analicemos esa incertidumbre y definamos protocolos de actuación. Y por supuesto, con la combinación con otras normas que nos pueden ayudar en todo lo que es gestión de riesgo. Exacto, pero además, particularmente, que es el verdadero valor, o por lo menos para mí, uno de los verdaderos valores de ISO 21001, su especificidad, su aplicación concreta a organizaciones educativas. Así es. Desde el punto de vista, por ejemplo, has mencionado, Patricio, el análisis de riesgos, la evaluación de riesgos. Ese también, por comentar, es el punto crítico de algunas otras certificaciones que estamos poniendo en marcha en AENOR. Por ejemplo, en el ámbito en el que estamos moviéndonos ahora, en el ámbito de del COVID-19. Pues bien, análisis y evaluación de riesgos es la punta, la parte inicial de cualquier certificación que tenga que ver con protocolos frente a COVID-19. Y quiero aprovechar, y le doy la palabra también a César Flores, que también está con nosotros, para preguntarle cuál es actualmente la situación en lo relativo a certificaciones frente a COVID en las organizaciones educativas. Hola Sergio, buenas tardes. Bueno, Sergio y los demás. Hablabas de la especificidad. La especificidad del análisis de riesgos de la ISO 21001 en educación, en organizaciones educativas. Pues esto sería como ir un poco más allá de algo más amplio, pero bueno, que si lo aplicamos a organizaciones educativas se puede entender. El análisis de riesgos del que habla la ISO 21001 serían riesgos de cualquier tipo. Evidentemente, la actual pandemia, la situación que tenemos con COVID-19, pues es uno de ellos, pues muy relevante, evidentemente. Un poco para luchar frente a esta enfermedad, desde AENOR se ha lanzado lo que llamamos la plataforma de confianza COVID-19, que es una agrupación de recursos que, hemos estimado adecuados dada la situación y pues con el devenir de los tiempos y cómo iban sucediendo las cosas. Y esos recursos, ayudan a las organizaciones a, la certificación de protocolos COVID, por ejemplo,
que reconocen de alguna manera a esas organizaciones que despliegan medidas eficaces para evitar contagios. También el reconocimiento a los productos de protección elaborados conforme a las distintas normas que les aplican, pues los famosos EPIs, ¿no? Y las mascarillas de distintos tipos que hay. También, bueno, pues relacionado con el COVID, esta formación virtual de la que hablaba Patricia anteriormente también está teniendo mucho peso y hay distintas certificaciones relacionadas con la formación virtual. También, por ejemplo, desde AENOR ayudamos a comprobar si una superficie está libre o no de coronavirus. Se hacen ensayos de laboratorio de superficies y se puede comprobar. O incluso acceder gratuitamente a distintos documentos que pueden ayudar a las organizaciones a poner en marcha sus propios protocolos. Pues de estas distintos recursos que ponemos en manos de las organizaciones pues para intentar ayudar en lo que a nosotros atañe en esta situación, hay algunos que pues están teniendo especial relevancia, como es esa certificación de protocolos COVID, que actualmente tenemos, hemos tenido como del entorno de 50 peticiones de distintas organizaciones educativas queriendo certificarse. De hecho, actualmente hay dos ya. Hay una universidad y una escuela de negocios que ya tienen el certificado de sus protocolos COVID. Y luego, evidentemente, pues entiendo que la preocupación por utilizar mascarillas adecuadas y que cumplen la normativa, pues en base a eso también estamos recibiendo muchas consultas de distintos colegios, organizaciones, pues que de alguna manera nos consultan a ver cuáles pueden ser adecuadas, qué tienen que cumplir los distintos productos. De hecho, estamos un poco en eso te iba a preguntar. Entonces, haciendo un poco de reflexión sobre lo que comentabas, además de ISO 21001 como la solución apropiada en el ámbito de la gestión de las organizaciones educativas, estas organizaciones además nos están solicitando también muchas veces ayuda para generar confianza respecto de sus protocolos frente al COVID, ¿no? Para dar confianza a la sociedad de que lo están haciendo bien, no ya en la 21001, por supuesto, sino también en sus protocolos frente al COVID. Y esta certificación es de la que estabas comentando, ¿no? Si no recuerdo mal, esta mañana lo veía, estamos ya en torno a 170 certificados y muchísimas organizaciones educativas trabajando en ello. Te quería preguntar, César, ¿qué requisitos se exigen a una empresa, a una organización educativa en la certificación de protocolos frente a COVID? Pues para conseguir la certificación, en realidad, es bastante similar a lo que estaba comentando Patricia anteriormente respecto a ISO 21001. ¿Por qué? Porque todo viene, o sea, el origen de la certificación está en un análisis de riesgos que tienen que hacer las distintas organizaciones. Pues basándose un poco en las distintas documentos de normativas, guías sectoriales, legislación aplicable que hay emitidos por parte de distintas administraciones y organizaciones sectoriales, pues todas ellas han ido recogiendo un poco lo que puede ser las medidas adecuadas a llevar a cabo en una organización, en este caso una organización educativa. Hay distintas guías emitidas pues especialmente por la administración y distintos protocolos que tendrían que seguir las organizaciones. Pues lo que se pide a una organización es que haga un análisis de esa documentación y que en base a ese análisis de esa documentación aplicable, pues que establezca un protocolo. AENOR, en este caso, lo que haría es una evaluación documental de ese protocolo, basado también en las distintas guías que hay. Si desde AENOR se detectara que pues puede haber algún requisito relevante que no se ha incluido, se informaría a la organización para que lo revise. Una vez se ha definido un protocolo que parece adecuado, desde AENOR se realizaría una auditoría in situ en la organización, en este caso pues en la organización educativa. Si el protocolo se entiende como adecuado y las medidas se están aplicando, pues cuando vamos a comprobarlo in situ en o bien en el centro educativo, en la entidad formadora, en la academia, en la universidad, si se estima que son adecuadas, pues se concedería la certificación. ¿Qué incluiría esta certificación?
pues aparte de ese análisis de riesgos, lo que se pide es que se traten aspectos relacionados con la salud laboral. Evidentemente, pues el personal tiene que saber si pues, está en ese momento contagiado o no para tomar las medidas adecuadas. Evidentemente tiene que haber una serie de protocolos de higiene y limpieza, ¿vale? De distintas superficies, de los espacios públicos, pues, probablemente priorizando espacios abiertos más que cerrados. Bueno, medidas organizativas también tienen que tener en cuenta, organizando turnos si fuese necesario, estableciendo medidas específicas pues para el ingreso de productos, mercancías en la universidad, en el colegio, pues tenemos que tener en cuenta que puede haber comedores y pues hay que tener en cuenta también eso como una posible vía de entrada, o mercancías de otro tipo, pues de papelería o cualquier otro material. Hay que establecer evidentemente medidas de protección pues para el personal y para los alumnos, si se estima adecuado. Medidas de protección, bueno, hemos visto, yo creo que todos en la tele, algunas medidas imaginativas, ¿no? En el caso de algunos colegios en los que a los niños se les ponía, bueno, pues una especie de sombreros que ayudaban a mantener las distancias, ¿no? Al final se trata el mantenimiento de la distancia social, es una medida básica en las organizaciones educativas y, bueno, pues eso ha sido una medida educativa que se ha tomado en alguna de las organizaciones. Evidentemente, la formación al personal sobre estos protocolos es muy relevante, pues tanto al personal, a los trabajadores, como a formación e información a los distintos alumnos. La comunicación que se haga de esto también, evidentemente, pues puede ayudar, ¿no? En redes sociales, en prensa, lo que fuere. Y también lo que pedimos es que haya llamémoslo, protocolo de gestión de crisis y continuidad en el que, bueno, se establezcan medidas de qué se va a hacer en caso de bueno, pues que se detecten contagios o problemas derivados de la situación. En base a toda esa casuística que tendría que estar incluida en el protocolo, pues se hace esa auditoría por parte de AENOR y se conseguiría la certificación por parte de la organización. Tras esa certificación, lo que hemos establecido es una serie de controles pues periódicos muy próximos en el tiempo. Ten en cuenta que las certificaciones habitualmente, pues lo más habitual es que haya auditorías anuales. En este caso son trimestrales. ¿Vale? No todas presenciales, algunas documental para comprobar la puesta en marcha de distintas acciones, pero bueno, también hay presenciales cada 3 meses, ¿vale? En este caso sería cada 6 meses. O sea, una combinación de auditorías presenciales y documentales trimestrales para garantizar que se están aplicando los protocolos frente a COVID con todas esas medidas. Exacto. Y aprovechando ya y hablando del proceso de auditoría, paso a José Antonio ahora para preguntarle, volviendo a la motivación de este webinar, que es la ISO 21001 de Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas, ¿qué requisitos de alguna manera, cuál es el proceso de certificación de ISO 21001? Y sobre todo, y además aprovechando alguna pregunta que nos está llegando también, ¿cuál es la relación de la auditoría y del proceso de auditoría de ISO 21001 con la de la ISO 9001 de gestión de la calidad? Sí, veíamos además en la plataforma que nos hacían esa pregunta en concreto. El proceso de certificación es equivalente, sigue la pauta que nos marcan las normas de acreditación de sistemas de gestión. Creo que César lo puede comentar más en detalle después, pero sí es importante ese matiz de cómo afecta o cómo se plantea la certificación de 21001 y qué pasa con 9001, ¿no? Porque tenemos de todo, tenemos clientes que ya están certificados con ISO 9001 y ahora ven con mucho interés esta norma. Tenemos clientes que no están certificados con 9001, incluso clientes que en algún momento han tenido un contacto con 9001 y no han llegado a verle una aplicación clara al servicio educativo. Entonces ahora nos preguntan, ¿pero tengo que estar certificado en ISO 9001? A ver, vamos a intentar aclarar. ISO 21001 contiene todos y cada uno de los requisitos de 9001. Aunque a veces podamos no verlos tan claramente
¿Por qué? Porque los ha traducido. Los ha traducido el comité que ha elaborado la norma ISO 21001, ha traducido los requisitos 9001 y además ha añadido requisitos específicos de la actividad educativa. Es decir, todos y cada uno de los requisitos de 9001 están en el contenido de 21001. Por lo tanto, aunque una organización no esté certificada y no haya hecho un trabajo previo de implantación de ISO 9001, al trabajar con 21001 e implantar todos sus requisitos, de forma directa está también cumpliendo con ISO 9001. De esa forma, nosotros lo que planteamos es una certificación doble, podríamos decir. No doble en el sentido de doble esfuerzo. No, con el mismo esfuerzo de trabajar en ISO 21001, que es la que nos gusta como docentes, es la que entendemos, etcétera, con el mismo esfuerzo vamos a tener el doble certificado, ISO 9001 e ISO 21001. Por lo tanto, no es doble esfuerzo, es el mismo esfuerzo en conseguir las dos cosas, ¿no? Y en un mismo proceso. En un único proceso. Es decir, la empresa solicitará la certificación de 21001 y a partir de ahí todo el proceso es único para que el resultado final sean los dos certificados. Pues aprovechando la mención que hacía José Antonio a César, pues te paso la pregunta, César. ¿Cómo es el proceso que tendría que seguir una organización educativa para certificar su sistema de gestión conforme a ISO 21001 con AENOR? Bueno, pues en realidad lo que sigue es un poco el proceso estándar de certificación de sistemas de gestión. Una organización que se plantee certificarse en base a ISO 9001, pues tendrá primero que hacer un análisis de sus propios procesos, ver también, pues si desea certificar toda su actividad, una parte de su actividad, pensemos que hay organizaciones educativas que igual imparten formación presencial y formación online y desean solo que desde AENOR se certifique una de ellas. Bueno, pues tendrán que analizar sus procesos y determinar cuáles son los que quiere certificar. En base a ese análisis de procesos, pues ya haría la solicitud a AENOR, evidentemente, de certificación. Desde AENOR lo que ofrecemos es la posibilidad de hacer lo que llamamos un gap análisis. Es una especie de auditoría en la que nosotros ayudamos a la organización pues mediante el informe de auditoría que entregamos, a comprobar lo alejado o lo próximo que está al cumplimiento de la norma ISO 21001. Tras eso, en cualquier caso, pues la organización tendrá que estudiarse en detalle la norma. Bueno, tras eso o previamente tendrá que haberse estudiado en detalle la norma y adaptar todos sus procesos que hemos comentado a lo que va indicando la norma. Bueno, pues ha hablado anteriormente José Antonio de algunos de ellos. Una vez que se determina que cumple con la norma o que considera que cumple con la norma, desde AENOR lo que planteamos siempre en estos casos es la auditoría de certificación en dos fases. Una primera fase, lo que llamamos fase 1, en la que evaluamos documentalmente que esta organización pues sí que está preparada, digamos. Hemos visto sus distintos procedimientos, si los tuviere. Hemos visto que efectivamente la gente está formada. Y sin entrar en absoluto detalle, determinamos que sí, que es posible que pueda certificarse. No hay nada alejado dentro de su actividad de lo que es la norma. Tras esa auditoría de fase 1 en la que le entregaremos un informe también y determinaremos pues esos posibles desajustes que hayamos podido detectar, la organización establece o corrige esas pequeñas incidencias que se hayan podido determinar y se establece un plazo para que lo implante, esos pequeños cambios que pudiera tener que hacer, y ahí sí se establece la auditoría de fase 2 que llamamos, que es auditoría de certificación, en la que pues ya un auditor nuestro asiste, va in situ, hace una visita in situ a la organización, al colegio, a la universidad, a la academia, a lo que fuere, y ahí sí va comprobando punto por punto el cumplimiento de la norma, pues ya en detalle, comprobando desde
desde la mejora de procesos que hayan podido determinar, indicadores, que efectivamente su personal está formado, bueno, pues, punto a punto todos los puntos que recoge la norma. Si se determinara en esa auditoría que no hay lo que llamamos no conformidades, ese informe, bueno, pues pasaría a un comité de evaluación, que es quien determina si se concede o no la certificación. Si en esa auditoría se detectara lo que llamamos no conformidades, es decir, incidencias de incumplimientos de algunos puntos de la norma, la organización tendría que corregirlos y enviar a ENOR lo que llamamos un plan de acciones correctivas, un PAC. Habitualmente se establece un plazo de 30 días para el envío. Se estudia en AENOR ese PAC y si es correcto, bueno, pues se pasa también al comité de evaluación, que será eso, quien determine finalmente si se concede o no el certificado. De todas formas, la concesión del certificado no acaba ahí, como en la inmensa mayoría de certificaciones de sistemas de gestión, pues hay un seguimiento anual, hay una auditoría que se establece como necesaria porque lo que queremos es comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos año a año. Esos requisitos que el primer año finalmente se determinó que sí se cumplían, bueno, pues hay que seguir comprobando año a año que se siguen cumpliendo. Pues de hecho, respecto del proceso, nos está preguntando Eduardo a través del chat cómo se aborda en instituciones que tienen sedes. Si se puede implementar y certificar ISO 21001 en solo una sede, tiene que ser en todas. ¿Cómo es el proceso? Cuando tienen sedes, lo que hacemos son lo que llamamos auditorías muestrales. Al final, bueno, pues hay una serie de cálculos que se realizan en función del número de sedes. Se escoge una muestra de estas que serían las que visitásemos. Es decir, visitaríamos una sede central que pudiera tener, en la que probablemente se verán habitualmente estos aspectos pues, muy relacionados con la propia gestión de calidad, la gestión de las no conformidades que se hacen internamente, pues donde habitualmente está el core del negocio, y lo que si visitamos es una muestra de esas sedes. ¿Vale? No visitaríamos todas, lo que interpretamos es que lo que se detecte en esa muestra tiene que ser suficientemente representativa, evidentemente. Lo que se detecte en esa muestra se interpreta que puede suceder en el resto de sedes no visitadas. ¿Y se podría, si quisieran certificar un solo centro? Sin ningún problema. Claro, adelante. Dices, si tienen varios, pero finalmente deciden certificar solo uno, ¿no? Sí, eso se recogería en el alcance de la certificación. Al final, en el propio certificado se incluirían los centros incluidos. ¿Vale? Si se decide excluir alguno de los centros, pues esos centros quedarían excluidos del propio certificado. Muy bien. Para ir terminando, quería aprovechar porque yo también le he echado una ojeada a la norma y me he encontrado que además de los tradicionales requisitos que tienen todas las normas, también tienen, además de requisitos, tienen orientaciones para el uso de la norma. Entonces quería, un poco para terminar, comentarle a José Antonio si afecta al proceso de implantación y de certificación o auditoría el hecho de que la norma incorpore tanto estos requisitos como esas orientaciones para su uso. Sí, bueno, es una práctica que viene siendo cada vez más habitual en la elaboración de normas, ¿no? El de combinar requisitos, unos requisitos mínimos de aseguramiento de la calidad en el servicio, en este caso, pero combinar esos requisitos mínimos con unas directrices o recomendaciones o una orientación. Personalmente me parece una muy buena opción. Yo creo que es algo que enriquece a las normas. ¿Por qué? ¿Por qué las enriquece? Porque, como os decía, establece un mínimo a partir del cual pues, podemos asegurar que cumplimos requisitos, pero además te marca un camino de mejora a la propia organización, un cierto recorrido pues, para avanzar en madurez, en solidez, en el cumplimiento de esos requisitos, pero también fijaros en obtener mayor valor del cumplimiento de esos requisitos. Entonces yo creo que es una buena metodología a la hora de hacer una norma. Claro, aquí lo único que tiene que estar muy claro es cuál es el requisito y cuáles son esas recomendaciones, ¿no? Tiene que estar claro para la organización que implementa esta norma
y también para la entidad que audita y que certifica la norma. Por suerte, y como hemos dicho también al principio, estamos ante una norma ISO y tiene súper establecido cómo diferenciamos en la redacción de una norma lo que es un requisito y lo que es una directriz, pues normalmente que va precedida por un debería, o la organización puede hacer esto, etcétera. Yo creo que de una lectura, sin ser grandes expertos en normalización, una lectura un poquito detenida, podemos identificar claramente dónde está el mínimo y a partir de ahí qué camino nos propone la propia norma para desarrollar ese requisito de una forma eficaz. De hecho, a mí me parece una de las mejores prácticas que está llevando ISO últimamente. Y quería terminar un poco también, sobre todo aprovechando que Patricio está aquí, y dado que hemos recibido varias preguntas de la interrelación de ISO 9000 con ISO 21001, que José Antonio ya ha contestado, pero querría profundizar en el tema y con ello ya vamos finalizando este webinar. De alguna manera, Patricio, sobre la esencia de ISO 21001 en comparación con la 9001, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué querrías trasladarnos? Gracias, Sergio. Es una pregunta recurrente de las organizaciones educativas que consultan por primera vez. Dicen, bueno, pero yo tengo 9000, ¿cuál es la diferencia? O voy a implementar, bueno, ven la estructura de alto nivel y ven los mismos nombres de requisitos prácticamente. La respuesta ahí es que en la parte técnica podríamos decir que es una norma que se enfoque a la satisfacción, en este caso del estudiante, a través del control del proceso. Eso no cambia nada en 9000. La diferencia está en que el resultado afecta, como decíamos antes, a una persona, al estudiante. Y eso cambia la perspectiva total de esta esencia. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho humano, a diferencia de cualquier otro producto transable, ¿no? Y al ser un derecho humano, es necesario que las organizaciones educativas den acceso y den las facilidades y equidad, que es uno de los principios sociales, ¿no?, para cualquier estudiante. Por supuesto que sea razonable, equitativo respecto a su infraestructura, a sus capacidades. Entonces, por ejemplo, uno de la materialización de eso es las necesidades especiales de educación. ¿Qué pasa si un alumno tiene espectro autista, tiene una movilidad reducida o tiene una superdotación que va por encima? Entonces, la norma dice, bueno, usted preocúpese de si hay una necesidad que implica un tipo de educación distinta a la normal, lo establece en el contexto, lo define en la política, habla también ahí de aspectos muy importantes, por ejemplo, la propiedad intelectual, y luego lo baja a los requisitos, a las competencias, por ejemplo, apoyo psicopedagógico para los docentes, también dentro del proceso mismo educativo. Entonces, la gran diferencia es que estamos hablando de personas y muy bien el aspecto técnico, pero le sumamos el aspecto humano. En resumen, para mí sería una norma muy moderna respecto a las sensibilidades hoy día que tenemos respecto a lo social, respecto al humano. Es una norma moderna que se orienta a la persona y al humano, no solamente a lo técnico. Fíjate cuánto me alegra que digas eso. De hecho, yo creo que José Antonio también lo reforzaba justo al principio de este webinar. Ese impacto moderno, pero que atiende a lo social de una norma como esta ISO, que a priori podría ser de procesos y se ha convertido en algo que realmente es un referente también desde el punto de vista de personas y de responsabilidad social. Para terminar con este webinar, me gustaría que César y José Antonio, me da igual un poco el orden, que cada uno de vosotros lanzarais un titular, un mensaje con el que os gustaría quedaros o que nuestros oyentes se pudieran quedar con respecto a ISO 21001. José Antonio, por ejemplo, César, me da igual. Bueno, le dejo César terminar a José Antonio. El mío va a ser un poco más general. Al final, desde AENOR nos encanta ir, auditar y poner el lacito, que al final es el certificado. Nos gusta mucho, pero es que ese no debe ser el origen de todo esto. Y yo lo que invito a la gente, a los participantes, en este caso, en este webinar, es a que se cojan la norma, que se la estudien, que la utilicen sobre todo, porque al final es para lo que se hacen las normas, es para servir de orientación y de ayuda a las organizaciones. Luego la certificación, bueno, pues eso, es el lacito. Pero sobre todo las normas se hacen para eso, para ayudar a las organizaciones, y las han hecho expertos en el sector, con lo cual siempre, si no la norma entera, que probablemente esta, la verdad es que tras estudiarla es muy interesante
al completo, en ocasiones nos puede servir una parte de la norma, con lo cual, bueno, pues yo lo que pido es eso, que se estudie y que se utilice la norma. ¿Y José Antonio? Pues un poco en la misma línea, yo creo que por fin en el sector educativo un docente puede tener delante la norma y entender lo que le está pidiendo la norma. Entender, por fin, que cuando hablamos de gestión de procesos no es algo abstracto, sino que estamos hablando, en su caso, pues de cómo ese señor tiene los criterios de admisión en su centro educativo, de cómo diseña un proyecto educativo o de cómo utiliza los métodos de evaluación vía examen o de cualquier otro tipo, ¿no? En definitiva, es una norma comprensible, perfectamente comprensible para los usuarios que la van a utilizar. Una herramienta de gestión estratégica, pero comprensible, que aborda lo social, que aborda aspectos relacionados con las personas y que se especifica y una apuesta de eso. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Recuerden todos los asistentes que este webinar está disponible o va a estar disponible en breve, ¿no? en podcast en la aplicación de AENOR, aenorapurritmo.com. Y para terminar, pues quiero darle pie a María Angélica Sangüeza, que es la que va a despedir este webinar. María Angélica Sangüeza es nuestra directora de AENOR de Chile, es ingeniera y psicóloga. Actualmente está finalizando, ¿no?, si no me equivoco, un MBA. Es una profesional, de nuevo, también con más de 20 años relacionada con la gestión de calidad, en particular en Chile y en toda Latinoamérica, y los últimos 9 dirigiendo, y para nosotros es un placer, AENOR Chile. Entonces, si te parece, María Angélica, te doy la palabra para despedir este webinar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad es que me queda cuesta arriba hacer el cierre de este webinar después de tremendas exposiciones que hemos escuchado. Pero por supuesto muy sentida, ¿no? Creo que esta es una herramienta tremendamente potente. Tenemos la gran fortuna, no nos podemos olvidar, ¿cierto?, de lo que es AENOR, de nuestros orígenes. Nosotros nuestros orígenes son el organismo normalizador español, y por ello hoy día contamos con profesionales de primerísima línea. Acá José Antonio Gómez ha participado directamente, por ejemplo, en la actualización de la norma 9001 versión 2015. Entonces, esa actividad, esa agilidad, ese gran conocimiento, yo diría que es uno de los principales valores añadidos de AENOR, que por supuesto ponemos al servicio de todos y todas. Y esta norma, esta tremenda herramienta que estamos viendo hoy día, no puede ser excepción a ello. En todos los países, pero principalmente en Latinoamérica, tenemos una tremenda deuda social con la educación. Ya se ha mencionado que la educación es el pilar fundamental para un desarrollo sostenible desde el punto de vista social y económico, y esto, por supuesto, nos emplaza a todos a ser mejores como sociedad, como profesionales. Y sin duda alguna, qué mejor que tener una herramienta como una norma ISO, que es integrable con otras normas, que tiene una aplicación y una aplicabilidad súper general, que también lo hace muy interesante, ya lo he dicho. No solamente las universidades, sino que acá el llamado es a todos los centros de educación, y no nos olvidemos que principalmente aquellos que atienden a los sectores más vulnerables, como la enseñanza media técnico-profesional o los centros de formación técnica, son aquellos donde probablemente tengamos que poner un mayor énfasis para sumar y subir en la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Así es que yo les doy las gracias por haber participado, y espero que este pequeño shot, ¿cierto?, este pequeño resumen realmente le genere muchísimas expectativas de seguir conociendo y, por supuesto, motivarse y sumarse a una implementación y a una posterior certificación bajo esta herramienta. Muchísimas gracias.